Saludos a todos los seguidoras del diario El Regional de Piura. Hoy, 27 de junio del año 2025, se continuó con las audiencias en la solicitud de prisión preventiva que se hace contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Germán Juárez Atoche, el fiscal que tiene a cargo este proceso penal, sustentó una vez más en dúplica ante el juzgado respectivo, el cual deberá decidir. De igual manera, tuvo la oportunidad de hacer lo propio en su debido momento el abogado de la defensa de Martín Vizcarra Cornejo. Lo cierto que al final el juez formuló algunas preguntas donde demostró la fragilidad en el pedido por parte del fiscal Germán Juárez Atoche, y es probable que esta solicitud no tenga asidero. Pero de todas maneras, escuchemos primero la audiencia, evaluemos los fundamentos y los argumentos vertidos tanto por el fiscal como por el abogado de la parte o del acusado, y a las 3 de la tarde continuará esta audiencia donde se definirá si Martín Vizcarra Cornejo es el quinto presidente de la República que se encuentra en condiciones legales complicadas. Ya tenemos a Alejandro Toledo, a Ollanta, a Pedro Castillo Terrones, a Pedro Pablo Kuczynski, y ahora le correspondería el turno a Martín Vizcarra, quien es un odiado de los políticos actuales. Él disolvió el Congreso de la República en su debido momento, eso no le perdonan, lo han inhabilitado 3 veces, no lo dejaron asumir el cargo que ganó en el Congreso de la República, y ahora en sus intenciones de postular a la presidencia de la República tiene serios obstáculos que deberá superarlos, pero no en instancia nacional, eso queda definido. En instancia nacional de nada le sirve, será la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que defina si se le habilita sus derechos políticos y por lo tanto el derecho a ser elegido y a elegir también. Escuchemos parte de la audiencia realizada en la fecha. Debidamente especificadas y se han vulnerado algunas de ellas. Y acá no existe ninguna medida restrictiva que tenga obligación de respetar el acusado. Es por eso que para esa situación se recurre al artículo 283.3, donde establece que se pide la revocatoria, situación que no es el presente caso, porque no hay ninguna medida restrictiva que uno pueda decir que ha vulnerado el acusado y que por eso estamos pidiendo una revocatoria. El 279 es bastante claro que dice que se pide una prisión preventiva cuando se dan los presupuestos del 268, y en ese sentido estamos recurriendo, señor magistrado. Sobre los graves elementos de convicción, la defensa dice que no se ha presentado ningún elemento de convicción y que por lo tanto no puede ser defensa. Señor magistrado, ¿es que acaso la defensa no es consciente de que estamos en juicio oral? ¿Es que acaso el abogado no viene participando de las audiencias todos los días lunes? Y voy a citar, señor magistrado, una resolución en un caso parecido, donde el Ministerio Público solicitó una medida de impedimento de salida al entonces juez Concepción Carguancho, en la cual estábamos ya en el estadio de juicio oral, caso Ollanta. ¿Y qué dijo el juez Concepción Carguancho? Porque el Ministerio Público adjuntó solamente la citación para juicio oral para acreditar de que ya había superado la etapa intermedia y que no era necesidad de discutir fundados y graves elementos de convicción. En el punto, y la voy a poner a su disposición, señor magistrado, para mayor ilustración. Esta tiene fecha 28 de junio del 2022, en una medida que se le citó a la hoy ya condenada Nadine Heredia Alarcón. ¿Qué dice Concepción Carguancho? 5.1. En primer término, dice, debe anotarse de que existe sospecha suficiente en contra de esta investigada en base al elemento de convicción que ha acompañado el Ministerio Público, concretamente el auto de citación a juicio,
del cual se desprende de que el proceso penal que se cierne y se despliegue en su contra ya había superado la etapa intermedia, en la cual ya se concluyó que existe sospecha suficiente en su contra por el delito de lavado de activos agravado. Y continúa el 5.2, dice, en segundo término, debe anotarse de que basta la simple presentación del auto a citación a juicio que devela la configuración del presupuesto referido a la sospecha suficiente sobre el delito que se le atribuye, dado que en este escenario, respecto a la situación jurídica de Nadine Heredia, no se está partiendo de cero, sino se está partiendo de la premisa de que esta investigada ya superó la etapa intermedia, ya se estableció sospecha suficiente sobre el delito que se le atribuye, incluso pesa en su contra mandato de comparecencia con restricciones que devela también la sospecha suficiente. Es decir, señor magistrado, ya no cabe retrotraer pues, a la etapa, en la etapa de investigación preparatoria y etapa intermedia para discutir elementos de convicción, cuando ya se sabe de que existe una acusación y que ya actualmente pasó los controles, el saneamiento formal, sustancial y saneamiento probatorio. Y ahí está, he juntado, señor magistrado, la resolución que emite la juez de este juzgado en ese entonces, indicando que hay mérito para pasar juicio oral, y ahí establece todos los medios de convicción admitidos por el Ministerio Público, que fueron debatidos en audiencia. Entonces, ¿sería retrotraer nuevamente a esa etapa, señor magistrado, para debatir eso? Creo que no, y hay un antecedente. Voy a poner a disposición esta resolución. Con relación al Jurado Nacional de Elecciones, aquí se trata de indicar de que vuestro despacho tiene que pronunciarse o que no puede pronunciarse sobre una situación ajena al ámbito penal. Señor magistrado, nosotros no queremos que haya un pronunciamiento respecto al Jurado Nacional de Elecciones. Si es legal, inconstitucional o constitucional lo que ha dispuesto en primera y segunda instancia el Jurado Nacional de Elecciones, que es que el señor ha sido desafiliado del partido Perú Peruano, de Perú Primero, y que por ende no puede candidatear. Lo dice porque tiene 2 inhabilitaciones. Eso no es materia de discusión, señor magistrado. Pero sí es importante resaltarlo por cuanto existen 2 aristas ahí. Porque él, basándose en una actividad política de un partido que fue fundador, pretende salir o viene saliendo a realizar actividades políticas en las diferentes regiones, que incluso algunas son de frontera. No obstante que sabe que esa resolución, existe una resolución del jurado que le prohíbe eso. Entonces, la otra arista es de que él dice que viene haciendo actividad política, que es fundador de un partido y que por lo tanto va a candidatear. Pero eso lo viene utilizando, señor magistrado, para decir de que es un perseguido político. Y ahí están las diversas entrevistas en que viene dando. Y viene politizando este caso. Es por eso que para nosotros es relevante esta situación. No para que usted se pronuncie si es constitucional o es inconstitucional lo que ha resuelto el Jurado Nacional de Elecciones, sino que de esas vertientes se desprende el peligro, el riesgo de fuga, porque viene saliendo con el argumento de que va a ser actividad política, viene saliendo a fronteras. Y ahí hay un paso, señor magistrado, para salir del país. Y el otro para decir de que es perseguido político. No obstante que no puede ser política, señor magistrado. Ya habrá una resolución judicial que diga que es inconstitucional norma, no le existe actualmente. Que cuando lo haya, señor, allí será otro el escenario. Respecto al resguardo policial, concretamente, acá se ha dicho, señor magistrado, y se ha tergiversado por parte de la defensa de un documento que nos envía el comandante PNP, jefe de la División Especializada Policial, DIPRODIN, anexo número 17 que adjuntamos nosotros, oficio número 446-2025. En este documento, señor magistrado, que es un informe 119-2025, no se indica, y que quede claro, señor magistrado, en este documento no se indica que el día en que se le ve al señor Martín Vizcarra en el terminal terrestre, no se indica que ese día estaba con resguardo policial.
y que el resguardo policial estaba a una distancia prudencial. Eso es falso, lo que ha dicho la defensa. Este oficio, señor, y este informe obedece a que el Ministerio Público le pidió información, no respecto al día en que él estuvo en el terminal, sino para que nos informara si el señor Martín Vizcarra contaba con seguridad o resguardo policial. Y dos, para que nos indicara si es que existía resguardo policial, a qué distancia debía estar este personal policial. Y nos contesta. ¿Y qué nos dice? Que el acusado Martín Vizcarra cuenta con protección policial, tiene un oficial PNP como jefe de escolta, 4 suboficiales asignados a la escolta de seguridad, 4 suboficiales PNP asignados para la seguridad domiciliaria, 2 suboficiales asignados para los conductores de vehículos, seguido por un PNP, haciendo un total de 11 efectivos policiales. Esa es la cantidad de efectivos policiales que tiene el señor Martín Vizcarra. Eso es lo que nos contesta. Y respecto a las acciones y medidas destinadas a brindar seguridad y protección permanente del señor Martín Alberto Vizcarra en su condición de expresidente de la República dentro del territorio nacional para cautelar su vida e integridad física, nosotros le solicitamos, se nos informe de qué manera los efectivos policiales realizan este servicio en cierta situación. ¿Qué nos contesta en este oficio? El servicio de seguridad y protección personal del exmandatario se brinda de manera permanente. En caso de viaje al interior del país por vía aérea o terrestre se realizan las coordinaciones correspondientes por vía telefónica y correo institucional CEOPOL de destino, dando cuenta del viaje, precisando que él es mandatario, viaja con o sin seguridad policial a fin de coordinar y adoptar las medidas de seguridad en su respectiva jurisdicción policial. Es decir, que cuenta de manera permanente con seguridad, así esté en otro lugar o en cualquier región del país. Y aquí viene la otra pregunta que se le hace a este jefe de esta unidad policial. Ante un eventual desplazamiento a pie del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en un lugar público con afluencia de gente, ¿cuántos metros de distancia o a qué distancia deben permanecer los efectivos policiales a cargo de su seguridad y protección según el reglamento o directiva correspondiente? ¿Qué nos contestan? Durante el desplazamiento a pie del exmandatario se mantiene una distancia prudencial realizando la cobertura de seguridad, adoptando las medidas pertinentes, considerando la norma vigente. No se le pregunta, señor magistrado, si ese día que se le ve paseando por el terminal terrestre contaba con resguardo policial. No, sino que nos da las pautas para nosotros establecer, oye, si hay una distancia prudencial ese día que se le ve en el terminal terrestre, ¿contaba con resguardo policial? No, se le ve, señor magistrado, en la parte externa del estacionamiento del terminal terrestre sin resguardo policial. Todo se enfoca todo lo que es el ambiente del estacionamiento y no se ve ningún efectivo policial. Al interior del local, también, señor magistrado, no se le ve ningún resguardo policial y que es un lugar público, de acceso público, porque es un terminal terrestre, no es un lugar cerrado. Entonces, eso lo que quería demostrar el Ministerio Público, que no obstante tener resguardo policial, ese día estaba sin resguardo policial. Y por más que pueda tener un resguardo policial, este personal policial no puede neutralizar una fuga del acusado, señor magistrado, porque ellos están solamente para resguardarlo ante una eventualidad de una agresión, de un atentado, no para neutralizar una salida. Y el hecho de que se le vea, como según dice la defensa, que fue para ver un tema laboral, eso no es lo relevante. Lo relevante, ahí está el video, señor magistrado, ahí se le ve, ahí se le ve. ¿Hay algún efectivo policial? Ahí está, todo lo que se demuestra del ambiente de estacionamiento. No hay ningún efectivo policial. Entonces, si fue, señor, a una oficina en el segundo piso, como dice, bueno, debió ir con su resguardo policial, si es que lo tiene. Y lo tiene, y de hecho que lo tiene, porque así nos han informado. El otro punto. El otro punto, señor magistrado, con relación a que se ha dicho también de que el acusado venía con comparecencia con restricciones y que no habría vulnerado ninguna regla de conducta, que su conducta ha sido pues
de una manera intachable, sin ningún tipo de cuestionamiento. Y eso es falso, señor magistrado. Eso es falso y lo ha acreditado con el elemento de convicción que nosotros hemos adjuntado y que está referido a la resolución número 172, Lima, 2 de noviembre del 2023. El Ministerio Público advirtió que en una de sus visitas a Moquegua, donde supuestamente iba a realizar trabajo, no había hecho esa actividad, sino había estado en una institución educativa. ¿Y qué es lo que dice la juez en el 11º de esa resolución que está adjuntada? Dice, teniendo en cuenta que ha sido el mismo procesado, él, que a través de los escritos sobre justificación de actividades, presentado en fecha 11 de septiembre del 2023, ha indicado que como parte de su rutina el día 8 de septiembre del 2023 se encontraba realizando labores en su calidad de ingeniero en un horario comprendido entre las 8 a 10 horas. Sin embargo, de la información proporcionada por el fiscal del caso, tanto en su escrito como en audiencia, se tiene que el día 8 de septiembre del día 2023 el acusado se encontraba en las instalaciones de la institución educativa Simón Bolívar, aproximadamente de las 8 a 9:30. Conforme a las publicaciones y capturas de pantalla que se adjuntaron. Y según publicaciones de Radio América, hecho este que determina que hay un dato objetivo que en horario respecto del cual debía efectuar actividades laborales se habría utilizado espacios de tiempo para el cumplimiento de actividades que difieren de los que fueron objeto de la solicitud, por lo que este órgano jurisdiccional debe efectuar el correspondiente requerimiento al investigado para que dé cumplimiento a la finalidad por el cual se solicitan sus desplazamientos. ¿Y qué resuelve? Requiérase por esta única vez al investigado el cumplimiento de la finalidad por la que se autorizó su desplazamiento los días 7 al 10 de septiembre del 2023 y del 13 al 17 en octubre del mismo año, bajo apercibimiento y aplicarse los alcances del artículo 283.3. ¿A qué se refiere? Revocatoria de la comparecencia por una de prisión. Ahí está. Entonces, con eso, señor, queda desvirtuado de que sí hay una conducta por parte del acusado de no cumplir las reglas para las cuales se le dictaron, en este caso, realizar labores en Moquegua. También con relación a la disposición de comando número 2025006310. La defensa ha querido decir, señor magistrado, y yo creo que de una manera maliciosa, respecto a este documento de disposición de comando, que está en el anexo 3, de que el que habla se había reunido con un agente de inteligencia para sugerirles que hagan un informe respecto a la situación o al peligro de fuga del señor Martín Vizcarra, y eso es falso, señor magistrado. El Ministerio Público tiene una responsabilidad acá de cautelar el proceso, de cautelar un peligro de fuga, neutralizar un peligro de fuga, y por ende está facultado de tener reuniones con las unidades policiales que el Ministerio Público considere, para efectos de evitar lo que ya ha pasado en un anterior caso, de una fuga de una sentenciada que se asiló políticamente. En esta reunión, lo que se hizo fue ponerle de conocimiento de que que cuando tuvieran alguna información de alguna, que pudieran advertir de algún peligro de fuga, lo pusieran de conocimiento al Ministerio Público. Esa fue la reunión. Y eso no es ilegal, señor magistrado. Ilegal hubiera sido que yo les hubiera dicho, redactan este documento y yo se los hubiera dictado. Y eso nace, señor magistrado, de lo que estamos discutiendo acá, del peligro de fuga. La preocupación que tiene el Ministerio Público, señor magistrado, es que haya una fuga de este acusado ante la eventualidad de una sentencia condenatoria. Lo que se quiere es cautelar la presencia del acusado al proceso, y si hay una sentencia condenatoria, que ésta se cumpla, que se haga efectiva, que se pueda ejecutar. Nada más ese es el interés,
legítimo y legal del Ministerio Público. Y a raíz de eso fue que ellos elaboraron este informe, y en la cual señalan que efectivamente hay una posibilidad de riesgo de fuga. Pero esa posibilidad de riesgo de fuga, señor, nosotros ya le hemos advertido, le hemos dicho. Ahí están los elementos de convicción, ahí están los videos. Entonces, no es verdad lo que se dice acá, señor magistrado, que ese documento lo habría fabricado o que yo habría dirigido ese informe. No, señor magistrado, eso es falso. El otro tema que tiene que ver, señor, con los actos de transcripción, de interceptación de llamadas. No son WhatsApps, no son chats, son llamadas telefónicas que fueron interceptadas dentro de un proceso de investigación que se lleva en EFICOC. Y esto guarda relación, señor magistrado, estas llamadas, con los informes que ya he mencionado anteriormente, que pedía en autorización el acusado Martín Vizcarra para irse supuestamente a Moquegua a realizar trabajos o labores de ingeniero para la empresa agrotécnica Estuquín. Y allí están, señores magistrados, concretamente dice que en esas llamadas, dice la defensa, no se menciona al señor Martín Vizcarra. Y ahí hemos, con claridad meridiana, señor magistrado, voy a señalar porque no hubo tiempo ayer de señalar todos los chats, pero van a ser puntuales, señor magistrado. Los interlocutores ya hemos señalado que son Manuel Zambrano Valdivia, persona que ya está identificada. Adjuntamos el oficio número 87/2024, DIRNOC. Ahí se dice quién es esta persona, incluso su teléfono celular. Nos dan la información de su teléfono celular que coincide con el teléfono celular intervenido. Y de la otra persona, Hugo Misat Trabuco, amigo personal del señor Martín Vizcarra. Hemos adjuntado la fotografía donde se les ven juntos. Y en estas conversaciones que fueron interceptadas, señor magistrado, ahí dice: en la llamada interceptada de fecha 11 de enero del 2024, que dice el señor Manuel Zambrano Valdivia, que es un efectivo policial de seguridad del Estado. Dice: le voy a acompañar hasta la salida, y de ahí voy a llamarlo a Martín para ver qué actividades va a tener hoy día para hacer, pues, para que coincida con su permiso y no haya problemas. ¿A qué se está refiriendo? A su informe que tenía que redactar, porque tenía que consignar las actividades realizadas y que tenía que informar al juzgado. Ahí dice Martín. Luego tenemos, esto ya es un dato más objetivo y más esclarecedor. Ahí está, del 11 de enero del 2024. ¿Qué dice el señor Hugo Misat Trabuco? Otra cosa, dice: esto para ti en la tarde. Va a ir el 1, ahí a la casa te va a llevar un lagartito. Y ya sabemos, señor, quién se identifica con el nombre de lagarto. Incluso en sus TikToks siempre presenta a Señor magistrado, le pido por favor que recule el señor fiscal de esa palabra, porque además mi patrocinado no se hace llamar así. Que otras personas hayan adjudicado ese apelativo no significa que mi patrocinado utilice ese Señor nombre. magistrado, estoy dando lectura al documento. Ha hecho lectura al documento, señor magistrado. Un momento. Acá el que dirige la audiencia soy yo. Señor fiscal, por favor, indíqueme solamente el documento y la idea central, ¿no? Sin dar nombres, apelativos. Bueno, estoy dando Por lectura, favor, señor magistrado, sí, y me voy a solamente ceñir a eso. Le indíqueme agradezco. lo central, por favor, ¿ya? Sin dar apelativos, sobrenombres, nada de eso, ¿ya? Gracias. ¿Y qué continúa de la conversación? Hay risas, dice ahí. Y Hugo Misat Trabuco dice: un lagartito, le he dicho, va a llevar.
Entonces el otro dice, ah, ya, peluche. O sea, está refiriendo a un lagartito de peluche. Entonces, señor magistrado, está de más decir de quién se está hablando en esa conversación. ¿Qué dice la defensa? Que no se puede actuar porque nunca le notificaron al acusado Martín Vizcarra. Señor magistrado, señor juez, todos sabemos que cuando hay un afectado de una interceptación telefónica, se le notifica. Y las personas a quienes se les intercepta el teléfono, no es al señor Martín Vizcarra Cornejo, sino 2 personas allegadas a él. Entonces, con eso se enerva el argumento de la defensa en el sentido de que no ha tenido conocimiento de esas llamadas o interceptación de llamadas que son legalmente efectuadas por a solicitud del Ministerio Público de la IFICOC y que nos corrió traslado justamente cuando sabían de que nosotros estábamos llevando un proceso ya en juicio contra el hoy acusado para efectos de establecer esta situación y que nosotros la valoráramos de acuerdo a nuestras atribuciones. Bien, el otro punto señor magistrado, está referido a los contratos que ha juntado la defensa para acreditar que hay supuestamente un contrato de trabajo para que acreditar arraigo laboral. Y la verdad, señor magistrado, que esto ya parece una burla. Y digo esto porque del contrato de locación aparece, contrato de locación de servicios, dice, que celebra Urbaniza 3D SAC, con número de contribuyente 206089-11325, debidamente representada por la señora Julia Mónica García. Esta empresa, señor magistrado, no consignan aquí a la verdadera gerente, por una sencilla razón. ¿Quién es la gerente general de esta empresa? Hemos averiguado, señores magistrados, señor magistrado, de la consulta en línea al RENIEC, que quien aparece como gerente general de esta empresa es Maribel Carmen Díaz Cabello. ¿Y quién es Maribel Carmen Díaz Cabello? La esposa de aquí del acusado. Y lógicamente que tiene que darle un contrato por conveniencia. Ya lo ha hecho, señor magistrado, anteriormente con la empresa CM Vizcarra, en la cual le dan un contrato para que él pueda viajar, supuestamente un contrato de trabajo para que pueda viajar a Moquegua. Pero ahí no queda la cosa, señor magistrado. La persona que aparece como representante de esta empresa es la señora Julia Mónica García Mendoza. Repito el nombre, Julia Mónica García Mendoza, que estoy seguro que el abogado debe conocerla, porque de las redes sociales que hemos podido obtener, aparece que esta persona trabaja o ha trabajado para el estudio del abogado aquí presente. Él lo desmentirá, pero esa es la información que nosotros hemos podido sacar haciendo las consultas respectivas a través de Fuente Abierta. Entonces, ¿puede tener seriedad, señor magistrado, un contrato donde las personas mismas están vinculadas al acusado? No, señor magistrado. Y segundo, ¿ese contrato tiene fecha cierta? No tiene fecha cierta, porque el contrato tiene fecha de celebración el día dice el primer día del mes de abril del 2025. ¿Y cuándo fue legalizado? Hace 2 días. Entonces, ¿podemos decir que tiene fecha cierta? No. Si este contrato hubiera sido legalizado el mismo día que se celebró, podría tener convicción el mismo.
indica también que va a percibir va a recibir por sus servicios la suma de 30.000 nuevos soles trimestralmente. Esto fue celebrado, como he mencionado, supuestamente el día 1 de abril, mayo, junio. ¿Nos ha presentado al menos un recibo por honorarios? Ninguno. Y es más, el objeto del contrato es ambiguo y genérico. ¿Qué dice? Por el presente contrato, el contratado se obliga a prestar sus servicios como ingeniero civil a efectos de coadyuvar en la obtención de la aprobación del proyecto de la habilitación urbana. ¿Qué habilitación urbana? ¿En Lima, Moquegua, Tacna? ¿En dónde? No lo dice, no lo precisa. Y el otro contrato, ya pues señor magistrado, el otro contrato en la que dice que va a trabajar o está trabajando como asesor del partido Perú Primero. Señores magistrados, ese contrato no se condice con la realidad. Al señor Martín Vizcarra, y eso es de público conocimiento, sale casi a diario en las noticias, de que él actúa como candidato, como una persona que va a candidatear por Perú Primero. Entonces no se le advierte que sea asesor. ¿Ha presentado algún documento adicional de que es asesor? Y finalmente debo indicar, señor magistrado, que esta actitud ya la ha venido haciendo de manera constante y reiterada en este proceso penal. Primero, se presentó como presidente fundador del partido, cuando se le pidió la comparecencia con restricciones. Ante el hecho de que el Jurado Nacional también se había pronunciado de que él no podía ser presidente fundador, ¿qué hizo? Se hizo nombrar presidente honorífico, sacándole la vuelta a una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Y como presidente honorífico comenzó a viajar a las diferentes regiones haciendo proselitismo político. Y ahora resulta, señor magistrado, que es conferencista, es asesor. Esa conducta, señor magistrado, aunado a lo que ya ha mencionado el Ministerio Público, es que hace evidenciar un aumento del riesgo del peligro procesal. En conclusión, señor magistrado, tenemos de que existe una gravedad de la pena alta, existe una magnitud del daño causado y trascendencia social que ya hemos señalado, existe un arraigo, no existe un arraigo laboral claro, contundente. Con relación al resguardo policial, se han visto que se han direccionado los informes para dar cuenta a un juzgado en la cual tenía que dictar sus actividades. Se ha advertido que el señor se desplaza por un terminal terrestre sin resguardo policial y sin ninguna medida, porque no tiene ninguna medida de arraigo, llámese de comparecencia con residencia o reglas de conducta que él que tenga que respetar. Y existe pues también una disposición de comando que ya he mencionado, que advierte un peligro de fuga. Con ello, magistrado, señor juez, he concluido. Muchas gracias, señor magistrado. Me voy a limitar únicamente a los argumentos que ha expuesto el día de hoy el representante del Ministerio Público y voy a ir de igual manera uno por uno. Primero ha señalado que no estamos frente a una causal de improcedencia porque en este caso no existen reglas específicas y no estamos en el marco de una comparecencia restrictiva. Y lo que cita es que justamente simplemente han formulado su requerimiento porque se puede imponer o solicitar un requerimiento de prisión preventiva en cualquier estadio procesal. Esto último, señor magistrado,
no podría tener un argumento técnico en contrario, pero sí quiero señalarle lo siguiente, y eso es lo que sucede cuando no se tiene una interpretación sistémica de los preceptos procesales. El artículo 279.1, señor magistrado, establece, o mejor dicho, el artículo 279 en general, habla del cambio de comparecencia por prisión preventiva. No de la comparecencia restrictiva, no de la comparecencia simple, sino de la comparecencia. Y la comparecencia, para quienes por lo menos tenemos cariño por el derecho, tiene dos clases: la comparecencia simple y la comparecencia restrictiva. Y en el caso de la revocatoria de la comparecencia restrictiva, señor magistrado, está regulado en el artículo 287. Y la jurisprudencia que le hemos citado el día de ayer interpreta esto señalando lo siguiente: la revocatoria de la comparecencia restrictiva es uno de los supuestos de la revocatoria de la comparecencia prevista en el artículo 279.1, que también incluye evidentemente a la comparecencia simple. Esa es la lógica, señor magistrado, porque la comparecencia simple es una medida de coerción personal y sobre ello no he escuchado ningún argumento en contra. Y además, señor magistrado, cabe tener en cuenta lo siguiente: la comparecencia simple es incompatible para concurrir conjuntamente con la prisión preventiva, así como lo es la comparecencia simple con la comparecencia restrictiva, y así como lo es la comparecencia restrictiva con la prisión preventiva. No se pueden aplicar conjuntamente. Son medidas de coerción que tienen finalidades distintas y un grado de incidencia distinto en la libertad de una persona. Sí, claro, pueden concurrir, por ejemplo, otro tipo de medidas de coerción conjuntamente. El impedimento de salir del país con la comparecencia, el impedimento de salir del país con una caución, la caución con la comparecencia, pero no, señor magistrado, se puede aplicar conjuntamente la comparecencia simple con una medida más gravosa como la prisión preventiva. Y el Ministerio Público el día de hoy por lo menos ha intentado regular y pedir que se solicite la variación de la comparecencia simple. No, señor magistrado, porque no ha utilizado el mecanismo procesal correcto, idóneo, previsto en el artículo 279. No se podría, en lo absoluto, sería un absurdo jurídico, señor magistrado, dictar una prisión preventiva y a la vez mantener vigente una comparecencia simple. Eso, señor magistrado, desde el principio de legalidad procesal penal y desde la garantía constitucional al debido proceso, previsto en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no tiene ningún asidero jurídico. Ese ha sido el primer argumento del Ministerio Público. Segundo argumento. El representante del Ministerio Público sostiene, disculpe señor magistrado, antes de cambiar el argumento, indicó, no tiene ninguna regla de conducta. La comparecencia simple tiene una regla de carácter general, señor magistrado: asistir a las citaciones judiciales. Todas las ha cumplido y justamente él está presente el día de hoy. Ha participado en todas sus sesiones de juicio y por lo tanto no existe ninguna infracción a la regla de comparecencia simple. Por lo tanto, dado que este es el argumento que ha sostenido esta defensa para pretender la improcedencia de la pretensión del Ministerio Público, debería ser declarada improcedente el requerimiento de prisión planteado. Como segundo argumento, el Ministerio Público nos dice: existe otra resolución del doctor Concepción Carguancho de un impedimento de salida respecto, creo que ha señalado, a la señora Nadine Heredia. En principio, se está pretendiendo, señor magistrado, con ese argumento, asimilar dos situaciones absolutamente distintas. El principio de igualdad, también reconocido en la Constitución, implica que, frente a situaciones similares, el tratamiento jurisdiccional debe ser similar, pero ante situaciones distintas y disímiles, también el tratamiento jurisdiccional debe ser diferente. Esto no es un impedimento de salida. El Ministerio Público está pretendiendo una prisión preventiva autónoma sin que previamente haya exigido la variación a cuyos argumentos o incidente procesal nos podamos remitir. Y el Ministerio Público tampoco ha dado argumentos en contrario, no le ha presentado los elementos de convicción para sustentar su primer presupuesto.
¿Qué es lo que señala? Dice, la defensa no está en juicio oral. El señor Carguancho no admitió el impedimento de salir del país solo con el auto de citación a juicio porque sobrepasó la sospecha suficiente. Nuevamente, los errores técnicos, señor magistrado, son patentes. En principio, la sentencia plenaria casatoria 1/2017 establece 4 grados de sospecha. Una sospecha inicial para diligencias preliminares, una sospecha reveladora para formalizar la investigación preparatoria, una sospecha suficiente para acusar, una sospecha grave para incidir en la libertad personal de un determinado ciudadano y finalmente el estándar de certeza más allá de toda duda razonable para condena. Y en este caso, señor magistrado, el Ministerio Público dice, bueno, con el auto de citación a juicio, con el auto de juzgamiento se acredita la sospecha suficiente. No acredita con eso, señor magistrado, la sospecha grave. ¿Se da cuenta de los errores técnicos en los que incurre la Fiscalía por este requerimiento de prisión sorpresivo que se ha formulado? No puede ser que sea correcta una pretensión de una prisión preventiva sobre la base de un documento que solo acredita sospecha suficiente y no sospecha grave como lo exige el estándar establecido en la sentencia plenaria casatoria 1/2017. En ese sentido, esta comparación que hace con otro caso y con otro pronunciamiento de otro juzgado y que es del mismo nivel, señor magistrado, no tiene correspondencia con el caso de Autos. También ha reiterado el tema de las entrevistas de mi patrocinado que dice que supuestamente está haciendo reflejar que es un perseguido político. Mi patrocinado, señor magistrado, hasta el momento sigue señalando que es un perseguido político del Congreso de la República. Y sobre eso no hay variación alguna, señor magistrado. Pero lo que sí es cierto, y eso soslaya el fiscal, es que en todas estas entrevistas, y cuando esta defensa también ha dado las entrevistas y que no las ha citado, siempre hemos dicho que confiamos en el Poder Judicial y que además, señor magistrado, mi patrocinado se va a someter a la decisión jurisdiccional, sea positiva o negativa, que adopte el 4º Juzgado Penal Nacional. ¿Eso le ha informado el representante del Ministerio Público? No le ha informado. Y también está en esas entrevistas, señor magistrado. En ese sentido, otro argumento que decae por sí mismo. Nuevamente se ha referido, permítame compartir la pantalla, señor magistrado, las PPTs que estaban el día de ayer, por favor, a las del terminal. Nuevamente se ha referido a lo del terminal y el resguardo policial. ¿Correcto? Señor magistrado, en principio, el mismo documento que el fiscal cita en su requerimiento de prisión preventiva, que hoy día le ha querido dar una interpretación distinta, señala que ese resguardo policial es permanente. Más allá de que el fiscal nunca preguntó al Estado el 22 de mayo en ese lugar, la respuesta categórica de la Dirección de Seguridad del Estado ha dicho que eso es permanente y que mantienen una distancia prudencial. Y esa distancia prudencial, señor magistrado, también en este caso, los miembros de seguridad del Estado están afuera, señor magistrado. Y las fotos, por favor, pasa. Estas fotos, señor magistrado, de la llegada de mi patrocinado, es al interior de la institución. Es al interior de la infraestructura donde está una oficina de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Y en ese sentido, señor magistrado, se mantiene esa distancia prudencial, atendiendo en cuenta que no existe una afluencia masiva de público, conforme usted lo puede advertir. Y ese mismo día, porque estas son de las fotos extraídas de esos videos, él llega aproximadamente a las 8 de la mañana, solo, pide una cita, le piden volver a las 10 y a las 10 regresa con la arquitecta Verolati. Por favor, continúa, la siguiente diapositiva. ¿Recuerda el día de ayer, como le mencionamos, qué oficina está en el segundo piso? Sigue la segunda diapositiva. Esa oficina, continúa, por favor. Y esto es, por ejemplo, lo que se ha filtrado a los medios de prensa. Mire dónde está, señor magistrado, el señor Martín Vizcarra. ¿Está en el primer piso comprando pasajes? No, está en el segundo piso. Y eso es lo que han filtrado a los medios de prensa para pretender decir que se ha intentado fugar.
Está en el segundo piso porque en el segundo piso está la Subgerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en cuyo día, señor magistrado, se emitió esa resolución que le hemos adjuntado, que es la resolución, disculpe, que es la resolución de subgerencia 025-2025 del 22 de mayo de 2025. ¿Por quién fue solicitada ese acto administrativo? Por la empresa Urbaniza, para la que elabora mi patrocinado. Bueno, luego me voy a referir ya más sobre este contrato para ir en orden. En ese sentido, señor magistrado, nada tiene que ver una cosa con la otra, máxime si nosotros también le hemos acompañado a nuestra absolución de traslado el informe 225-2024, guión DIRNOS, guión DIRCEST, PNP, DIPROF, DIG, DPP, FEP. Esto es del año pasado. Informa cuál es el número de los agentes que lo acompañan, que el acompañamiento es permanente, no solo en Lima, sino también en sus viajes al interior del país. Eso está adjuntado, señor magistrado, a nuestra absolución de traslado. Otro argumento que no tiene el mínimo asidero. ¿Le ha mostrado acaso las cámaras del exterior del terminal? No. Los agentes de seguridad que acompañan al señor Martín Vizcarra ahora están afuera. ¿Cuántos tiene el día de hoy? 5, creo, porque es 5 por día. Se van rotando, señor magistrado, me parece que son 11, que es el jefe, más 5, al siguiente día cambian, y luego cambian. El único que no cambia, el que está permanentemente con él, es el jefe de la escolta. Por eso son 11. Siguiente argumento, señor magistrado. Le ha citado nuevamente la resolución 172 con la que indica que se habría percibido a mi patrocinado. Señor magistrado, quiero señalarle lo siguiente. En principio, el Ministerio Público jamás solicitó la revocatoria de la comparecencia restrictiva. Pero más allá de esta situación, ¿sabe cómo el Ministerio Público advirtió esto del Colegio Miguel Grau, de la visita de mi patrocinado? Del Colegio Simón Bolívar. Porque el mismo patrocinado, como tenía la obligación de informar a su retorno todas sus actividades, lo informó por escrito. Su viaje estaba programado del 7 al 10 de septiembre del año 2023 y el 8 de septiembre de 2023 él mismo acompañó fotos diciendo que, además de haber realizado su trabajo, había visitado a su colegio donde él había estudiado. Más allá de que nosotros podemos disentir con la magistrada de ese entonces en el sentido de que si una persona va a trabajar, no solamente tiene que trabajar, pero lo cierto es, señor magistrado, que nunca se solicitó ninguna revocatoria y nunca hubo mala fe, porque eso fue informado por mi patrocinado al retornar de su viaje. Sobre la disposición de comando, otra vez, señor magistrado, un gravísimo error técnico del derecho. En principio, dice, como Ministerio Público, nosotros tenemos que adoptar las medidas necesarias para que se fugue, para que no se fugue. Señor magistrado, las medidas de coerción procesal tienen dos principios importantes que los representantes del Ministerio Público deberían tenerlo absolutamente claro. El principio de legalidad y el principio de jurisdiccionalidad. Acuerdo Plenario 1/2019. Si bien es cierto, este acuerdo plenario trata únicamente sobre la prisión preventiva, lo cierto es que en el marco general señala que uno de los principios que rigen las medidas de coerción es que solo pueden ser dictadas por los jueces. Pero el Ministerio Público ahora nos da un argumento de que él quiere decidir por los jueces y tiene que tomar las medidas necesarias para supuestamente evitar un peligro de fuga. Pero lo que no ha desconocido el fiscal es ese antecedente, señor magistrado, que está en pantalla, que en ese reporte de comando se cita que la información y la reunión ocurrió el 7 de mayo. ¿Y de cuándo, señor magistrado, es este reporte de comando? Del 21 de mayo. ¿Existe alguna otra fuente de información que sea citada
en ese reporte de inteligencia, además de esta reunión con el señor fiscal Juárez Atoche? Ninguna. Usted puede leerlo integralmente. Luego ellos especulan, pero la fuente de información de lo que ellos especularon, señor magistrado, en este reporte de inteligencia, es la reunión sostenida el 7 de mayo del 2025 con el señor Juárez Atoche. Entonces, señor magistrado, nosotros jamás hemos dicho que ellos han elaborado el documento. Nosotros lo que hemos señalado es que se promueve una reunión, se otorga información sesgada desde su apreciación subjetiva y particular, luego se promueve la elaboración de un documento con la información que ellos le habrían dado y para ellos es un elemento objetivo que podría sustentar un peligro de fuga. Eso es absolutamente inconstitucional, señor magistrado. Máxime, si reitero, que todas las medidas de coerción se rigen por el principio de jurisdiccionalidad y no son dictadas ni pueden ser adoptadas por los representantes del Ministerio Público. Otra vez se ha referido a los chats, señor magistrado, pero ahora ya no dice con contundencia, sino dice con claridad meridiana. Se advertiría la influencia en la elaboración de los informes. Voy a reiterar aquí el argumento, señor magistrado, en el sentido de que el señor magistrado no está a cargo de la Dirección de Seguridad del Estado. Seguridad del Estado pertenece a la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Perú al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior a este gobierno del cual el señor Martín Vizcarra es opositor. Pero además, tampoco ha refutado que sobre ello ya se ha pronunciado la magistrada en el incidente 5, resolución 186 del 9 de mayo de 2024, que citamos el día de ayer, que indica que eso no acredita ninguna intervención del señor Martín Vizcarra Cornejo. Y eso, señor magistrado, sí es una información dada de mala fe, porque si ya existió un pronunciamiento jurisdiccional que excluye de toda responsabilidad al señor Martín Vizcarra en eso, lo de FICOP, señor magistrado, mi patrocinado nunca está investigado. No tiene nada que ver en esa investigación. Que otros hayan sido interceptados mínimamente para intentar afectar la libertad de una persona, debió haberse corrido traslado para realizar los elementos o aportar los elementos correspondientes o efectuar los descargos respectivos. Sobre el contrato de locación de servicios, señor magistrado. En principio, la doctora Mónica García es una colega a quien respeto mucho. La doctora Mónica García, señor magistrado, se encuentra con poderes registrales, porque es la contadora de la empresa Urbaniza, según lo que tengo conocimiento, y sus poderes están inscritos en la partida registral 1486-3069. ¿Están inscritas ayer, antes de ayer? No. Esos poderes están desde enero de este año. Usted puede revisarlo en información pública, señor magistrado, ya no lo hemos aportado porque también tendría que correrse traslado, pero en lo que he escuchado del Ministerio Público, acabamos de preguntar y nos indica que está correctamente inscrito en el asiento registral en la partida 1486-3069 del registro de Lima, de los registros públicos de Lima. Creo que es la zona registral número 9. Y nos dice, no ha acompañado, señor magistrado, recibo por honorarios. Señor magistrado, claramente en el contrato está establecido que el pago es trimestral. El pago es trimestral, señor magistrado. Son 30.000 soles a pagarse en 3 armadas. Pero, ¿por qué habría de adjuntarse además, pese a que no ha vencido el plazo para adjuntar este comprobante de pago? ¿Por qué había de adjuntarse si le estamos acreditando la labor efectiva que realizó el 22 de mayo del año 2025, justamente en el marco de la ejecución de sus servicios, que no es un contrato de trabajo, es un contrato de locación de servicios, con la arquitecta Verolati y que está vigente hasta diciembre de este año? Con el contrato de Perú Primero, señor magistrado, nuevamente se dice, pero ¿cómo va a trabajar si está viajando a todo lado? ¿Que lo que el Ministerio Público pretende es que el señor Martín Vizcarra deje de hacer actividad política? ¿Eso está pretendiendo a través de una medida de requerimiento de prisión preventiva?
Eso no podría admitirse, señor magistrado. Y además, el trabajo también ha sido efectivo. Usted en el contrato se le adjuntaba un anexo de todos los viajes que tenía que realizar. Es más, si usted considera, señor magistrado, por ejemplo, solo si usted lo considera, por los tiempos promovidos, existen liquidaciones de los comités provinciales sobre todos los gastos que se realiza para la ejecución de los servicios del señor Martín Vizcarra. Eso no lo hemos presentado por falta de tiempo porque ha sido que ser enviado por los comités provinciales, pero si usted considera lo podemos incluir, pero si no también prescindimos de esa situación. En ese sentido, señor magistrado. Señor abogado, todo tiene que estar por escrito. Sí. Todo, absolutamente todo tiene que estar por escrito. Correcto, señor magistrado. No, prescindimos de esa situación. En ese sentido, señor magistrado, los argumentos del Ministerio Público no han rebatido los argumentos que sostienen la improcedencia de esta medida. Pretende señalar que se habrían cumplido los graves y fundados elementos de convicción sin haberlos adjuntado, y teniendo en cuenta además que es una prisión preventiva que no está vinculada a ninguna medida de coerción anterior. No existe peligro de fuga, máxime sí. El documento de comando ha sido promovido por la propia versión del representante del Ministerio Público. Y finalmente, señor magistrado, en cuanto al test de proporcionalidad, ¿ha escuchado algún argumento nuevamente del Ministerio Público? Ninguno. Reitero. Y con esto voy concluyendo, señor magistrado. Desde el año 2021, esta investigación inició, la investigación preliminar de este caso, el 16 de octubre de 2020. La primera medida es de un mes después, impedimento de salida del país, 13 de noviembre del año 2020. Y 2 días antes, mi patrocinado, el 11 de noviembre de 2020, conforme le indiqué en la sesión de ayer, había entregado su pasaporte diplomático y su pasaporte biométrico. ¿Podría salir mi patrocinado sin pasaporte? Eso es un absurdo. Y si lo que se pretende decir es que saldría por situaciones no formales, señor magistrado, eso hubiese ocurrido con o sin impedimento de salida del país, y todo este tiempo ha demostrado que el señor Martín Vizcarra se ha sometido a las decisiones jurisdiccionales. Luego se dictó una segunda medida de impedimento de salida del país y han existido comparecencia restrictiva y caución económica de manera paralela. Es decir, de manera paralela, señor magistrado, existieron impedimento de salida del país, comparecencia con restricciones y caución económica. Luego de que se cesó la comparecencia restrictiva, se mantuvo impedimento de salida del país, comparecencia simple y caución económica. Hasta el momento se encuentra en esa situación. ¿Podría tomarse, si no se ha generado ningún riesgo de fuga, una decisión que afecte con mayor gravedad los derechos fundamentales de mi patrocinado? Creo que eso no sería correcto ni conforme a derecho, señor magistrado. Estas medidas han cumplido su finalidad. Usted no ha escuchado ningún argumento del representante del Ministerio Público cuestionando que estas no hayan sido suficientes. Eso de pretender, señor magistrado, porque se me va a vencer, te voy a solicitar la prisión preventiva. Entonces, con ese criterio, señor magistrado, siempre que se venza una medida de coerción, tendría que solicitarse la prisión preventiva. Y eso es absolutamente inconstitucional. No puede pretender el señor representante del Ministerio Público una prisión preventiva solo porque se le venció el plazo. Y aquí quiero rescatar lo siguiente en cuanto a los plazos, señor magistrado. En el último trimestre del año 2020, una vez realizada o emitida la disposición de inicio de diligencias preliminares, el representante del Ministerio Público declaró públicamente y dijo que tenía tanta solidez su caso que en el año 2020 iba a acusar. Dijo, voy a formular una acusación directa. Señor magistrado, eso no es parte de la réplica.
Señor abogado, eso no es parte de la réplica. Ciñase Correcto, usted es por el tiempo. Ciñase usted, por favor, a lo alegado por el señor fiscal en la réplica. Usted tiene que hacer dúplica. Usted está haciendo Correcto, dúplica. señor magistrado. Y en ese sentido, todo este tiempo, desde el año 2020, 21, 22, 23, 24, 25, estas han sido suficientes para asegurar la presencia de mi patrocinador. No podría tomarse una decisión en contrario, a lo mucho podría pretender mantenerse estas medidas, porque han sido suficientes. El problema es, señor magistrado, desde una óptica de legalidad, que no se pueden extender porque ya no hay plazo. Una decisión en contrario vulneraría justamente el principio de legalidad, aunque nosotros, señor magistrado, desde una perspectiva personal y conversado con la defensa, tampoco nos opondríamos al mantenimiento de esta situación, porque han sido suficientes. El problema es el principio de legalidad, pero no por ello, señor magistrado, debería pretenderse una prisión preventiva cuando no existe ningún argumento razonable. Reitero, y eso quiero señalarle de manera expresa, nosotros estaríamos absolutamente de acuerdo con que estas medidas se mantengan. Pero eso, señor magistrado, no depende de nosotros. El retardo del Ministerio Público y del Poder Judicial no pueden incidir negativamente en la esfera del señor Martín Alberto Vizcarra Cordero. Ya lo ha señalado la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas instancias han señalado que la demora de los órganos jurisdiccionales no pueden repercutir en el ejercicio de los derechos fundamentales de los investigados. Por todas estas razones, señor magistrado, nos ratificamos en nuestra pretensión que se declare improcedente el requerimiento de prisión preventiva formulado por el representante del Ministerio Público o, subordinadamente, que se declare infundado el mismo. Gracias. Ya. El debate terminó. Ahora vienen preguntas aclaratorias de mi parte. A ver. Abogado. ¿Cuál es la actividad laboral de su patrocinado? ¿A qué se dedica? Mi patrocinado ahora se dedica a dos actividades. Él es ingeniero, ¿no? Siempre ha estado vinculado al rubro inmobiliario y en este caso está acompañando al proyecto de urbanización de la empresa que tiene la empresa Urbaniza en la ciudad de Moquegua. Justamente la resolución administrativa del 22 de mayo es el resultado del trabajo que ha estado realizando mi patrocinado conjuntamente con la arquitecta Rosemary Berolati. Ya. Estos contratos que usted ha presentado, el que aparece con AMUC y el que aparece con Perú Primero, ¿a qué se refiere esto? ¿Cuál es la pertinencia de esto? Claro, el contrato de Urbaniza justamente es el contrato que tiene mi patrocinado para este proyecto de habilitación urbana. Y el contrato de Perú Primero, Este. Jamuk, ese es el membretado. Claro, es el membretado. Le pregunto nuevamente. ¿Cuál es el contrato? No, los dos. El contrato de la actividad a la que se dedica. Es que se dedica a dos actividades, señor magistrado. Una es en su labor como ingeniero y otro es en su rol como político. Y que nosotros somos también conscientes de esa situación, la política también puede constituir una actividad profesional, ¿no? Y justamente por eso el financiamiento incluso de los partidos políticos han conllevado a la profesionalización de los actores para que pueda haber unas políticas más adecuadas para el país. La actividad profesional es este contrato. De ingeniero, Ya. correcto. Y la actividad política es Es el otro contrato. Sí, Ya. los dos remunerados, señor magistrado. ¿Cuánto gana acá? Ahí está, señor magistrado. Señor abogado, usted tiene que manejar esa información. Sí, Le sí. pregunto a usted, ¿cuánto gana acá? En el partido político Perú Primero es 3.000 Yo no le he soles, preguntado señor eso. magistrado. Yo le estoy preguntando del otro contrato. Un momento, por favor, señor magistrado. Está bien.
Son 30.000 soles, señor magistrado. Son 30.000 soles, señor magistrado, está establecido en la cláusula quinta, a pagarse en 3 armadas. Las armadas son trimestrales, debido a que es una empresa de carácter familiar. Está establecida en la cláusula quinta del contrato. ¿A qué se refiere usted con eso que la empresa es de carácter familiar? A ver, Lo que por favor, sucede, explíqueme. señor magistrado, es que es cierto lo que dice el representante del Ministerio Público, la gerente general, no la representante legal necesariamente, representante legal también es la señora Julia Mónica García Mendoza. O sea, el contrato está firmado por la representante legal de la empresa, pero la señora Maribel Díaz es la gerente general. Y hay que tener en cuenta aquí un argumento importante, señor magistrado. El 80% de las empresas en el Perú son empresas familiares. 3 millones de empresas registradas son empresas familiares. Abogado, conteste usted lo que yo le pregunto. Correcto. Lo que yo le estoy preguntando. Contésteme lo que yo le pregunto, por favor. ¿Ya? La gerente general de la empresa, ¿quién es? La señora Maribel Díaz Cabello. Maribel Díaz Cabello. Ya. Ella es la gerente general de Ella es la empresa. gerente general. Ya. Y la señora Julia Mónica García Ella es la Mendoza. apoderada legal. Está debidamente inscritos sus poderes, señor magistrado, en la partida citada. Desde enero de este año. Ya. ¿Qué relación tienen con el investigado? La señora Sí. es su contadora de la empresa Urbaniza. Maribel. No, la señora Mónica es la contadora de la empresa contadora. Urbaniza. ¿Alguna de ellas tiene algún Sí, la vínculo? señora Maribel Díaz Cabellos es su cónyuge. Usted ha dicho que recibe 30.000 nuevos soles. ¿Desde cuándo? Desde el mes de abril que está el contrato, señor magistrado. Y se paga en forma trimestral. Trimestral. O sea, entiendo que es abril, mayo y junio. Claro, ya debería emitirse los primeros días de julio su primer recibo por honorarios. ¿Y ha emitido recibos? Todavía no lo ha emitido, señor magistrado, pero el trabajo efectivo está acreditado. ¿Y qué tipo de trabajo hace? El trabajo que él realiza es como ingeniero. Los ingenieros civiles se dedican a las habilitaciones urbanas, elaboran planos, ¿no? Realizan la distribución de los No, predios. ya sabemos eso, abogado. Acá, en esto, ¿qué trabajo está haciendo? En específico, ¿qué trabajo hace con este contrato? En la elaboración de los documentos para la tramitación de la habilitación urbana, porque ese es un procedimiento que todavía no concluye. ¿De dónde? De la habilitación urbana de la ciudad de Moquegua. Centro Poblado Los Ángeles. Señor contrato, señor magistrado, solo para fines de aclaración, en el contrato en la resolución que emite la subgerencia de desarrollo, se advierte quién es la administrada. La administrada es la empresa Urbaniza. Urbaniza es quien solicita la habilitación urbana. Y el señor Martín Vizcarra realiza justamente ese trabajo efectivo para la empresa Urbaniza, junto con la arquitecta Rosemary Berolati. Ya. Esta empresa es un contrato de locación, ¿no? Correcto, señor magistrado.
¿Desde cuándo funciona esta empresa, Urbaniza? Tiene como 3 años ya de funcionamiento, señor magistrado. No es reciente, no se ha creado para estos fines. Es una empresa de 3 años de funcionamiento que viene con un trámite ya con anterioridad, y dado que se ha necesitado la experticia del señor Martín Vizcarra como ingeniero civil y de la experticia de la señora Rosemary Berolati, justamente se les contrató a ambos para dicha situación. La señora Berolati tiene su propio contrato, claro está. ¿Y esta es la primera oportunidad que trabaja para esta empresa? Sí, la primera oportunidad, desde abril. Antes trabajaba para Agrotécnica Estuquiña, que también era una empresa familiar, pero fue despedido porque no se le permitió viajar a la ciudad de Moquegua. O sea, esta empresa también es familiar. Sí. ¿Quiénes la comprenden? A nivel de accionista, señor magistrado, es familiar también, indica. ¿Quiénes? Su esposa, 2 de sus hijas, ¿no? Su esposo y 2 hijas. Sí. A ver, hablemos ahora de este documento. El contrato de servicios profesionales. ¿Esto me dice usted que es un contrato político? No, es un contrato en el marco de su rol político, ¿no? Es un contrato como profesional en la política. A él se le ha contratado para realizar conferencias, para capacitar en temas organizacionales, ¿no? Para participar justamente en el manejo de redes, y es un contrato que él lo tiene desde enero de este año. Y justamente en ese marco, señor magistrado, se están ejecutando los viajes que están como anexo a ese contrato. Usted ha referido que su patrocinado informó que había ido a visitar a un colegio Simón Bolívar. ¿Usted ha presentado esa documentación en sus documentos? Señor magistrado, eso está en la resolución 172 del incidente. Nosotros no hemos tenido acceso a ese incidente por la premura del tiempo, pero sí queda, está aprobado. Incluso lo ha dicho el representante del Ministerio Público. A confesión de parte, relevo de prueba, ha señalado lo siguiente, dijo, frente a la información dada por el investigado. O sea, cada vez que mi patrocinado tenía que viajar, él a su retorno tenía que informar. Claro, son reglas de conducta. Y en esas actividades que él informó, él acompañó fotografías de su visita al colegio Simón Bolívar. Señor fiscal, en ese aspecto, ¿eso es verdad? No es así, señor magistrado. Él informó que había estado realizando actividades laborales de la empresa de un supuesto contrato que le dio a su hermano. Nosotros advertimos esa información que en esa día y esa hora él había estado en el colegio Simón Bolívar. Y es por eso que le hicimos ver a la juez que esas autorizaciones que le iban dando para que el señor salga supuestamente a laborar, no era para que laborara, sino para que hiciera actividad política. Y es por eso que se le apercibe. Y ahí está la resolución que he dado yo lectura, en la que misma pues advierte la información que le hemos dado nosotros, y por eso que lo apercibe. ¿Y cómo se entera la fiscalía de esto? Por información que sale en los diarios de Moquegua. Y en esos información que sale de Moquegua se consignaba la hora exacta en la que él había estado. De 8 a 9 más o menos, y él en su informe ya ha puesto que esa hora había estado realizando labores. Señor magistrado, con su autorización, ¿puedo hacer un argumento adicional aquí, por favor? Señor magistrado, las fotos están en el informe, usted lo va a poder revisar, del viaje del 7 al 10 de septiembre de 2023. Lo que hizo el Ministerio Público fue objetar la actividad. El Ministerio Público dijo, ¿por qué, señora magistrada, si ha ido a este colegio si solo debía ir a trabajar?
pero la información sí fue brindada por mi patrocinado en su informe de retorno. Sí, señor magistrado. Restrictiva justamente por la razón que señala el representante del Ministerio Público en la resolución 172, que está vinculado a esta visita que hizo al Centro Educativo Simón Bolívar. Señor magistrado, solo para que quede constancia también, como usted indicó en audiencia, en el incidente 5, que está también a cargo de su despacho, cargo de ingreso 31368-2023. Usted tiene que contestar lo que yo le pregunto. Son preguntas aclaratorias. Le he Correcto. preguntado a usted. Pero ¿por qué fue apercibido? Esa es la razón que le iba a explicar. Porque mi patrocinado había informado la visita, había adjuntado fotografía de la visita a Simón Bolívar, pero la magistrada dijo que no, que si el permiso era para laboral, no podía realizar ninguna otra actividad y simplemente le dijo que se limite a hacer su actividad laboral. Nada más, pero fue previamente informado. Es por eso, señor magistrado, que no acarrió ningún otro tipo de decisión por parte del órgano jurisdiccional. Eso está en la resolución 172 como consecuencia del escrito presentado por la defensa el 11 de septiembre de 2023 con cargo de escrito 31368-2023, donde informó textualmente en el escrito que había acudido al Centro Educativo Simón Bolívar y adjuntó en el anexo B la fotografía en dicho centro educativo. ¿En cuántas oportunidades fue apercibido? Esa única ocasión, señor magistrado. ¿No ha tenido otro apercibimiento? Ninguna otra ocasión. Señor fiscal, ¿en cuántas oportunidades ha sido apercibido el investigado? En esa, con claridad, Solamente en esa. en esa. Ok.
¿Cuándo fue esa fecha de apercibimiento? Es la resolución, señor magistrado, 172. No tengo la fecha exacta, es la que está en el requerimiento. Pero el viaje por el que fue apercibido fue del 7 al 10 de septiembre del 2023. 2023, ¿no? Y el escrito que presentó justamente los documentos y el informe de ese itinerario de viaje es del 11 de septiembre, es decir, regresa inmediatamente al día siguiente, informa, señor magistrado. Informa sus actividades laborales, informa la visita a Simón Bolívar y adjunta la fotografía correspondiente. Producto de ello, luego el Ministerio Público observó la foto de Simón Bolívar y lo que solicitó dijo que se había realizado una actividad que no debería haber realizado. La magistrada indicó, pero bueno, ya informó, en ese sentido simplemente se le percibe para que cumpla, ¿no? Y nada más. Eso fue la situación, incluso la jueza ponderó esa situación de que había sido previamente informado. Eso se discutió en la audiencia. A ver, señor fiscal, por favor, para que usted me aclare esta disposición de comando. Por favor, ¿me puede usted aclarar esta disposición de comando? De comando, como ya había señalado anteriormente, salida del señor Martín, cuando además ya no tenía ninguna medida restrictiva, dentro del punto de vista de prevención, coordinó con el equipo de inteligencia, que era la DIRIN, para efectos de solicitarles que si tuvieran alguna información dentro de sus actividades de inteligencia que ellos realizaban, comunicaran a mi despacho cualquier eventualidad de riesgo que podría ocurrir con relación al señor Martín Vizcarra Cornejo, en tanto de que habían dos procesos, dos investigaciones que se le llevaban a él. Una de estas en el cual estamos en juicio oral y otra que también está abierta en la Fiscalía. Esa fue la reunión que nosotros tuvimos con el jefe de la DIRIN. Esa fue la reunión y no se trató acá de que hagan un seguimiento en específico o que dijeran que pusieran tal cosa en el informe, no. Era justamente para recabar información que pudiera ser relevante para nosotros poder tener de repente alguna evidencia clara de un peligro de fuga para nosotros poder accionar con arreglo a ley, como justamente lo hemos hecho con un pedido de prisión preventiva. Esa fue la reunión y esa reunión no tuvo ningún ámbito de clandestinidad ni de ilegalidad. Era un hecho concreto y regular respecto al tema, considerando de que ya había habido una situación en la cual hubo una fuga de una sentenciada que fue de público conocimiento, que logró asilarse y no se obtuvo los canales de información suficientes como haber podido neutralizar esa situación. Okay, es por eso que fue la reunión. Pero es una situación ajena a este proceso. Ajena. O sea, entiendo, señor fiscal, que este documento básicamente es una coordinación, una reunión de coordinación. Fue una reunión de coordinación para que ellos, cuando tuvieran información de la labor que realizan de inteligencia, comunicaran a este despacho alguna eventualidad de peligro de fuga. Eso fue la reunión. A ver, señor fiscal, usted me ha referido que hay peligro de que el investigado pueda fugar a otro lugar, llámese a Bolivia y a Brasil.
¿tiene usted algún elemento objetivo que dentro de su investigación o dentro de lo que usted ha presentado, que me pudiera dar mayores luces al respecto? Señor magistrado, son los diversos viajes que ha realizado al interior del país el señor Martín Vizcarra. Y esas han sido en zonas de frontera. Segundo, el análisis de inteligencia que nos hacen llegar, al cual usted me ha hecho referencia. Y tercero, señor magistrado, hay un dato concreto en la cual existe un vínculo con el presidente actual de Bolivia, que es el señor Arce Catacora. Y eso aparece, señor magistrado, en el proceso que ya está en juicio, donde el señor Martín Vizcarra pide, como parte del soborno a la empresa Obrainsa, el alquiler de un avión, justamente para que transporte a unos pasajeros que venían de Bolivia, unos invitados de Bolivia. Entre ellos se encontraba el actual presidente, señor Arce Catacora. Y fue incluso y visitó la ciudad de Moquegua, se reunieron con el señor Martín Vizcarra cuando era presidente del gobierno regional. Ese es el dato objetivo que tenemos. Y las otras datos objetivos que tenemos es de que el señor Martín Vizcarra viene haciendo coordinaciones con personas políticas, funcionarios en México. Y eso nace de sus propias entrevistas que he apuntado, en las cuales viene gestionando supuestamente una medida para cautelar o para efectos de impedir las decisiones que se han dado por el Jurado Nacional de Elecciones que le impiden candidatear, justamente aduciendo de que existe una persecución política. Esos son datos claros, lógicamente, que tienen que valorarse en relación a los demás elementos de convicción que ha juntado el Ministerio Público. Y esa visita que usted ha indicado que realiza Arce Catacora, ¿es con qué fecha? Eso fue en el año 2013, 2014. Fue en diciembre, los primeros días de diciembre del 2013, justamente cuando se estaba por celebrar ya el contrato definitivo de la ejecución del proyecto Lomas de Hilo, que es justamente el hecho que es materia de enjuiciamiento. Y posterior a ello, ¿este señor ha venido acá a nuestro país o ha tenido algún contacto con el investigado? No hemos tenido información si es que esta persona ha venido acá al Perú. Nosotros ya no seguimos investigando, toda vez de que era una situación que no venía al caso de fondo que estábamos investigando. Ya no hemos pedido movimiento migratorio, ya no hemos pedido esa situación. Desconocemos, pero el hecho concreto y objetivo es ese.
Señor fiscal, ¿en cuántas oportunidades se le ha visto al investigado ir al terminal de Moquegua? Señor magistrado, nosotros lo que hemos tenido conocimiento de que siempre visita Moquegua, pero datos objetivos concretos con documentos ha sido el video que hemos adjuntado. Pero sí tenían nosotros información, pero lamentablemente que nos llamaban de Moquegua, pero no querían dar sus nombres y nos decían de que lo veían al señor Martín Vizcarra en varias oportunidades en el terminal terrestre, no solo ahí, sino también en otros lugares, porque iba a hacer proselitismo político, pero lamentablemente no habían documentos. Y ese día ya tuvimos conocimiento de que lo habían visto en el terminal terrestre, con día y hora. Es por eso que nosotros pedimos al gerente general que nos enviara el video de esa fecha, que lo habían visto, y nos los hicieron llegar, y visualizando el video, ahí lo vimos, lo que hemos puesto, visualizado. Es por eso que llegamos a corroborar esa situación de que ya nos venían diciendo. Y como el señor Martín Vizcarra no tenía ninguna medida, ninguna vigilancia, nosotros no podíamos corroborar esa situación. Solamente información por ciudadanos del lugar, que a veces se comunicaban a la fiscalía o que mandaban información de esa naturaleza, pero no mandaban ningún documento. Esa es la información que teníamos. Es por eso que ese día sí pedimos información al gerente municipal respecto a ese día en concreto en el terminal donde se le ve. Y con eso corroboramos que efectivamente era la verdad lo que nos venían diciendo. ¿Y tiene usted conocimiento de que si en el segundo piso existía alguna oficina de la municipalidad? No. ¿Lo ha referido la defensa? No. Como se puede ver del video, en el segundo piso existen varias oficinas, pero no necesariamente podría yo aseverar que existe una oficina de esa naturaleza. Hay que entender que ese es un terminal terrestre, donde salen vehículos a diferentes lugares de Moquegua. O sea, no lo sabe usted, no sabe si existe en el segundo piso una oficina de la municipalidad. ¿De la municipalidad? Sí, con relación a lo que ha referido. No, de la municipalidad no. Existen oficinas, varias oficinas comerciales. No hay oficina de la municipalidad. Que yo sepa, no hay ninguna información en ese sentido de que existe una oficina de la municipalidad. Le pregunto a usted, objetivamente, ¿usted sabe o no sabe o no tiene esa información? Desconocemos porque no tenemos esa información. A ver, defensa. Sí. En el segundo piso, usted ha referido que hay una oficina y me lo ha mostrado. Totalmente. Que hay una oficina de la municipalidad. Bajo juramento, señor magistrado. Bueno, no viene el caso que usted juramente. Pero explíqueme qué día y qué actividad fue a hacer el investigado ahí. ¿Y con quién estaba? El señor Martín Vizcarra acudió inicialmente aproximadamente a las 8 de la mañana del 22 de mayo del 2025. Ingresa para entrevistarse con el funcionario y le indican que no estaba, que regrese aproximadamente a las 10 de la mañana. Y él ahí a los 15 minutos se retira. ¿A qué funcionario? El funcionario es el que suscribe la resolución. Ahora lo confirmo, señor A ver, magistrado. por favor, explíqueme cuál funcionario, a qué se dedica ese funcionario y por qué Es el fue a buscar. subgerente de desarrollo.
Ese funcionario, un momento, por favor. Acá está. Es el subgerente de planeamiento, control urbano y acondicionamiento territorial, cuyo nombre es, señor magistrado, por el funcionario competente, señor magistrado, es el señor Julio Armando Valdés. Fue una reunión en la que también participó la arquitecta Rosemary Berolati. Y es la que aparece cuando retorna el señor Martín Vizcarra a las 10 de la mañana conjuntamente con él para realizar la gestión justamente en la que estaba inmersa la administrada Urbaniza 3D, que es la empresa para la que trabaja el señor Martín Vizcarra. Me pregunto, ¿qué tipo de actividad ha ido a desarrollar el investigado a ese lugar? ¿Con quién conversó y con quién venía acompañado? Con el señor Julio Armando Valdés, acompañada de la señora Rosemary Berolati, arquitecta de la empresa Urbaniza, para recabar justamente la resolución de la municipalidad que le hemos adjuntado en el anexo 18, número 025-2025, SGPCUAT-GDUAT-GM/MPMN del 22 de mayo de 2025. ¿De qué trata esa resolución? De la habilitación urbana del predio de Urbaniza. Autoriza la habilitación urbana del predio. ¿Con relación a qué? A la habilitación urbana de un predio de Urbaniza, de un predio rústico. ¿De dónde? Ubicado en... Señor abogado, usted tiene que darme información de calidad. Tiene que decirme cuál es la actividad que realizó el investigado, sobre qué predio, inmueble, indíqueme. Correcto. El predio, señor magistrado, está ubicado en la Pampa Estuquiña, lote 1, sublote 14B1, sector Los Ángeles, con un área total de terreno de 99.579.30 metros cuadrados del centro poblado Los Ángeles, del distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto. Ya. ¿Y de qué hora a qué hora se llevó a la reunión? Él llegó aproximadamente a las 8 de la mañana, estuvo un lapso de 10-15 minutos, le dijeron que espere un rato, pero el funcionario no se encontraba, se retiró y regresó aproximadamente a las 10 de la mañana con la arquitecta Berolati. ¿Y hasta qué hora duró la reunión? 1 hora. Y ahí se emitió la resolución. Le entregó la resolución. Entregaron la resolución. El procedimiento administrativo data de enero del año 2025, señor magistrado.
A ver, abogado, su patrocinado ha trabajado para la empresa, me dijo usted, Agrotecnia Estuquiña. Agrotécnica Estuquiña. Agrotécnica Estuquiña. ¿De qué fecha a qué fecha? Ha trabajado hasta julio del año pasado. ¿De qué fecha a qué fecha? Desde el año 2022 hasta julio del año pasado, 2024, en que fue despedido. ¿Y cuál era su actividad? Lo mismo. Él es ingeniero civil de profesión, es ingeniero civil que realiza actividades que no están sujetas a horarios. Eso cabría precisar, señor magistrado. Sino, evidentemente, requiere de actividades específicas para el cumplimiento de sus actividades, nada más. ¿Actividades específicas? ¿Me puede explicar? Por ejemplo, elaboración de planos, visitas para estudios de los suelos, coordinaciones con la arquitecta. No hay un horario de oficina, tal vez como ocurre en el caso de los abogados, de 8 a 5 de la tarde mayormente. Ellos realizan trabajos específicos como profesionales independientes. ¿Y esta empresa, Agrotecnia Estuquiña S.A., también es una empresa familiar? Sí, también era una empresa familiar. Cabría precisar que no ha trabajado para C&M Vicarra, como se dijo que habría sido despedido por C&M Vicarra. Era la empresa Agrotécnica Estuquiña. También era una empresa familiar. Ya. ¿Y quiénes son los accionistas de No era su esposa, eran sus hermanos. Y justamente quien emitió la carta de despido, señor magistrado, fue el señor Mario Vicarra. Es una empresa de los hermanos del investigado? Sí, correcto. Ya. ¿Quién es el gerente general? Mario Vicarra, el que firma la carta de despido. ¿Quiénes comprenden la empresa? ¿Se refiere como accionistas? A ver, Sí, los hermanos. 4. ¿cuánto ganaba ahí? 10.000 soles mensuales aproximadamente. 10.000 soles mensuales. Sí. Y daba recibo por honorarios. En planilla. Gané.
¿Me ha hecho llegar sus diapositivas? No, ahora mismo, señor magistrado. Señor fiscal, ¿me ha hecho llegar sus diapositivas, por favor? Sí, ya. Voy a suspender audiencia hasta las 3 de la tarde. Sí. A las 3 de la tarde le voy a dar el uso de la palabra al señor Vizcarra. Vamos a escucharlo. La audiencia sigue siendo presencial. Vamos a escucharlo. ¿Quiere escuchar? ¿Ha escuchado usted las imputaciones del Ministerio Público? ¿Ha escuchado usted los alegatos de su defensa? Ahora lo voy a escuchar a usted. Entonces lo convoco ahora a las 3 de la tarde. Motivo por el cual voy a suspender audiencia siendo las 12 horas. ¿Ok?